fresquecitos, a echar desmadre para las carnalitas y los compadres, que serme la comparsa. Venga la guasa, venga la irreverencia, no hay mayor ciencia. Ahora comienza Radio Vulgar por el pinche 1500 y mocos de AM. Regresamos a esta parte de este Radio Vulgar, en un especial del 2 de octubre. Tenemos de invitada a mi mamá, la maestra Gladys. Y nos contó su experiencia, porque ella era niña en esta época, pero le tocó vivir todo eso muy de cerca. Estuvo literalmente en el centro de la explanada ese día de la matanza, ¿verdad, maestro? Sí, amigo. Hace rato igual en corte hablábamos acerca de... El golpe fue contra los estudiantes, pero la herida fue nacional, ¿no? Fue por lo menos socialmente e históricamente una mancha así, una manchota de en ese entonces el sistema que gobernaba aquí México, ¿no? No sé, siento que este tipo de experiencias, este tipo de episodios en la historia nos hacen ver lo frágiles que somos ante cualquier sistema dominante y represivo, ¿no? Uh-huh. Hablábamos hace rato que estaba el tema de Estados Unidos y la URSS con ideologías diferentes de cómo manejar este capital humano que se genera de las naciones, y hasta dónde también me pregunto ahora hemos avanzado sobre algunas causas que posiblemente los estudiantes en ese entonces estaban como arropando, que era, no sé, yo pienso en el acceso a la educación, el tema de la no hegemonía del gobierno sobre todas las instituciones oficiales, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto eso, así hemos ido avanzando sobre esos temas y qué tanto nos dejó el 2 de octubre como para poder apreciar ese tipo de cosas. Sí. Sobre todo también yo creo que los estudiantes luchaban contra una no adoctrinación, ¿no? Okay. O sea, desde el punto educativo, como que ellos buscaban una libertad de enseñanza, ¿no? Sí. Y no lo que marcaba el sistema, que hemos hablado ya bastantes veces del PRI aquí, pero el PRI y la SEP se encargaron de destrozar el sistema educativo durante muchísimos años, ¿no? Que después también podremos hablar de eso. Ahora, regresando a la experiencia de mi mamá, o sea, fueron por ustedes, ¿no? Sí. Fueron ahí por ustedes. ¿Eso ya a qué hora fue? O sea, ¿cuánto tiempo fue desde que empezó la matanza hasta que ya pudieron salir de Tlatelolco? Yo creo que pasaron unas 6 horas. Ya era noche. Ya, eran como las 11 o 12 de la noche. Uh-huh. ¿Y llegan ustedes ya a su casa ahí en el Exhipódromo de Peralvillo? Sí. ¿Y ahí qué? Y ahí empezamos a hacer el recuento. ¿Ya habían llegado familiares? Efectivamente, a hacer el recuento de quién ya había llegado a casa y quién no. ¿Quién faltaba? Uh-huh. Muchos de mis primos, astutamente, pasaron por un pasaje que está sobre Manuel González, sobre la avenida de Manuel González, hacia Calzada de la Ronda, uh-huh, que es la que divide la colonia donde nosotros vivíamos de Tlatelolco. Entonces, por ese pasaje se fueron corriendo rápidamente, y qué bueno que lo hicieron, Rogelio, porque tenían justo la edad de los estudiantes y los hubieran acribillado. Uh-huh. Entonces, si ellos no corren y salen por ahí, no viven. ¿Y todos ellos llegaron antes que ustedes a la casa? Efectivamente. Los que más tardamos en llegar fuimos mi abuela y yo, y obviamente mi tía jamás llegó. Jamás llegó porque estaba en una concentración. Uh-huh. Ella llegó una semana después. ¿Y entonces ya llegaron ustedes? ¿Vieron a todos? Sí. ¿Nadie golpes ni nada traían? No, afortunadamente no, todos corrieron, uh-huh, pudieron llegar a la casa sanos y salvos, y nosotros también. ¿Y qué pensaron? O sea, ¿qué pensaron con tu tía? ¿Qué le pasaría? Obviamente. Entonces empezamos a buscar. Para esto pasaron tantas horas, Rogelio, que mi abuela y yo seguíamos desaparecidas, y ya los que habían llegado a casa pues ya estaban bien. Uh-huh. Que esta persona, este político familiar de mi abuela, la empezaron a buscar a ella y a mí y a mi tía. O sea, ya éramos 3 desaparecidos. Uh-huh. Y entonces, no sé si puedo decir esto, lo que hizo mi papá, Rogelio. Pues dilo. Que te platiqué. Uh-huh. Mi papá se expuso mucho porque él era chofer
de una dependencia gubernamental y tenía un uniforme muy similar al de un policía de tránsito de ese tiempo. Ujú. Entonces le dice a mi tío, vístete con tu uniforme para que parezcas un oficial de policía y podamos entrar a los hospitales a ver dónde está mi mamá, o sea, mi abuelita. Ujú. Sí. ¿Cómo se expusieron, Porque ni credenciales, ni licencias, ni nada, solamente portaba el uniforme. Entonces se expusieron y fueron a buscar a los hospitales a donde decían que podían haber llevado a los muertos, porque hubo una discreción y todos los llevaban a los campos de concentración. Que eran los campos militares. ¿En dónde estuvo la madre? Que es mi tía, así le decimos la madre, que es la que se llevaron. Sí. En el campo 1, no sé dónde se Ajá. ubica, creo que por Popotla, por algo por ahí Ajá. retirado. Ella estuvo allá una semana, ¿no? La tuvieron Ahí ahí. la tuvieron recluida porque pensaron que era estudiante. Desafortunadamente ella estaba joven. Ahí digo desafortunadamente porque el pecado o el mal era ser joven Ujú. y tener pinta de estudiante. Si eras joven y tenías pinta de te asesinaban. Sí, porque ella se vestía a la moda y andaba Sí. con la moda Sí. de, pues, de Y esa andaba época, con ¿no? jeans y andaba con tenis. Ujú. Y ahí ¿Cómo se cuántos años fue tenía el ella? ¿Como delito. 20? Como 25, como tu edad. Ujú. Y y entonces la detuvieron, en fin. Bueno, mi tío y mi papá fueron a buscarnos y nada más mi tío y mi papá levantaban las mantas para ver si había una cabeza con canas Ujú. que representara a mi abuela. Sí, Mi o sea, abuela los muerta. cuerpos ya muertos. Sí. Y entonces levantaban todos y ya cuando no veían que había una cabecita blanca, bueno, pues ya no está aquí. Ujú. Porque ni te daban información ni de nombre, ni de apellido, ni de nada, O sea, todo era muy oculto Ujú. y nada se tenía por qué saber. Después de ese recorrido que hicieron y todo eso, pues no encontraron nada, entonces llegaron, nosotros ya llegamos y santo remedio, ¿no? Algo pasó ahí, que se apaciguaron las aguas y se acabó. Pero la que faltaba era mi tía. Y era la que jamás supimos de ella hasta una semana después. ¿Y qué hicieron después? ¿La buscaron en otros En lados? todos lados, Rogelio, en todos lados, en Cruz Roja, había en ese tiempo Cruz Verde también, Sí. había hospitales, había lugares donde tenían a los muertos, aparentemente, porque todos creo que los fueron a botar a la fosa común, para ocultar la magnitud de este asesinato. Y pues decíamos, si no la encontramos por ahí, yo creo que está en la fosa común muerta. Ujú. Y mi tío y todos nosotros consternados, y pasó un día, y al siguiente día todavía pasaban, eran como camiones con soldados, pero eran como camionetas. No te puedo explicar cómo eran. Como una pick-up, Ujú. Sí. pero con soldados y todo eso, poniendo gases lacrimógenos en toda la colonia. Ujú. Entonces, nada más mi abuelita nos decía, pónganse este trapo en la boca con vinagre. Según eso, amortiguaba o no te dejaba pasar tanto el gas lacrimógeno. Ujú. Pero sí lo dejaba pasar. Y era un lloradero y era un estornudadero tremendo. Y total que no sabías ni qué hacer, pero yo creo que creían que con eso iban a salir todos los estudiantes que estaban resguardados todavía en las casas. Ujú. Porque todo no terminó ahí. O sea, ¿y sí había estudiantes en las casas de la colonia? Probablemente. Ujú. Pero como no tenían acceso como a los departamentos de Tlatelolco, ahí sí estaba más restringida la entrada y éramos muchas casas alrededor, pues se limitaba nada más a poner el gas lacrimógeno para ver quién salía. Sí. Pero en fin, esos fueron varios episodios de varios días. Ujú. Y nosotros con la presión de saber dónde estaba mi tía.
y buscándola por todos lados, nadie te da información, todo es oculto, todo es callado, todo es prohibido. Y también los medios de comunicación nunca dijeron nada. No. Jacobo Zabludowski, de hecho, es el gran recordatorio que tenemos de él, ¿no? Claro, sí, de hoy fue un día soleado, ¿no? Fue una mañana soleada y esta cosa que muchos comunicadores en ese entonces, no sé si hasta la fecha seguro sí, pero de otra forma, son puente directo entre la ciudadanía y las decisiones del gobierno, ¿no? Que a veces nos las disfrazan mejor o no, pero ahí sí se pasaron de lanza. Fue un descaro completo de medios, de personas en el poder, del mismo presidente, del ejército, que todavía hasta hoy en día no queda todavía Claro. transparente ¿Cuántos todo. muertos hubo? Sí, exacto. Y ahí, en esa semana, ¿qué pasaba entre ustedes? Porque todos ustedes sabían que eso existía y que no había sido un sueño. No, O sea, que fuiste a la escuela, no, o qué no. se decía entre los vecinos. No. No hubo vecinos que tuvieran familiares desaparecidos que dijeran, oye, vamos a juntarnos para buscar. No, y era como prohibido salir a hablar y externarlo. Ujú. O sea, Pero porque tenían miedo, ¿no? nos callaron de tal manera, Rogelio, y Ujú. nos tenían tan controlados que tú no podías salir a externar lo que sentías o cuál era el familiar que buscabas. Pero lo que sí me queda claro es que nosotros, por la posición que tenía mi familia en la docencia, fuimos los únicos de esa colonia que estábamos ahí, Ujú. porque no teníamos nada que hacer ahí, ni nadie de mis vecinos tenían que hacer ahí. Nosotros porque estábamos inmersos en el mundo de la docencia y Ujú. porque nos llevaron como disfrazados de un día de campo. Pero los demás vecinos no, y los demás vecinos sí sabían de la matanza y todo eso que pasó, y sí eran también víctimas de las consecuencias que pasaban poniendo gas lacrimógeno, pero pues ellos no lo vivieron directamente, fuimos contados los que estuvimos ahí, ¿Y no se decía nada entonces? ¿no? Y aparte era prohibido, Ujú. era algo que no se podía tocar, que no se podía mencionar, porque si alguien te decía algo, o si alguien, todos los teléfonos estaban intervenidos, amor, o sea, Ujú. ¿cómo quieres que haya comunicación? Si sabes que te están escuchando y te están observando, Ujú. no, mejor te quedas callado. Es todo el aparato funcionando hacia Sí. algo que ellos deciden y ya, Sí. no hay otra fuente, no hay otra cosa, es cómo actuaron y lo que dijeron y la responsabilidad que se echaron, ¿no? Después vimos a Díaz Ordaz ahí en un congreso importante decir, yo no me arrepiento. Sí, Dice- decía que era necesario, ¿no? Sí, dices, oye, posible. amigo, que no te pases de cabrón, ¿no? Sí, así de, no puede ser que Sí. el mismo gobierno haya querido ocultar este tema, ¿no? Y más cuando otra vez está como víctimas los estudiantes, los vecinos, las partes que no estaban ahí por nada y nada, hace rato lo decíamos, no hay justificación Sí, ¿no? Hablabas tú de un documental que viste de una personalidad que se dice líder del movimiento del movimiento, sí. y que dice que sí... Es una producción de ADN 40, yo lo vi en YouTube. Ujú. Como parte de este tema visual que quise como rescatar y habla sobre la contraparte, ¿no? Esta otra parte en la que no, los que empezaron el conflicto fueron los estudiantes por intereses trotskistas y metidos No. por allá y no, o sea, también no es como que de la nada haya salido un tanque, ¿no? Sí, y no. eso no venía de los estudiantes, no es como que de repente los francotiradores o estas armas que solamente son exclusivas para el ejército no hayan estado ahí, ¿no? ¿Sabes? Entonces, creo que hay muchos puntos o muchos argumentos demasiado débiles para querer justificar algo que es injustificable, entre ellas eso. Incluso también se menciona del famoso Batallón Olimpia, que eran como agentes especiales, Ujú. que ya ellos sí estaban... De hecho, creo que los francotiradores, tengo entendido que los Sí. francotiradores de los edificios Sí. eran parte de ese Batallón Olimpia, Sí, que eran agentes que iban vestidos de civiles. Sí, Con armas. diferentes, sí. Y la identificación era un guante blanco, ¿no? En una de Sí, las manos. efectivamente. Era gente diferente. Había los militares y había los granaderos. Los granaderos vestían de azul y los militares de verde, lo que es el traje militar. Ujú. Sí. Pero había ellos, los francotiradores, efectivamente gente vestida de atuendo normal, pero con el guante. Sí, está, o sea, como tú dices, era algo muy planeado, como lo mencionaste, los tanques no salieron de las alcantarillas, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora, esta persona, mi tía, la que sí estuvo recluida, cuenta que se la llevaron, estuvo una semana ya,
sobrevivió de milagro porque tengo entendido que le hicieron algo que ella dice que se llama la prueba de la parafina, Sí, que era que le metían la mano, creo que en cera, ¿no? sí, en parafina, Ujú. para ver si tenía rastros rastros pólvora. de pólvora por haber disparado o tocado alguna arma. Ok. Entonces, si no las tenías, te investigaban después si eras estudiante, porque como dice mi mamá, la ventaja Sí. es que ella no lo era. Ellos iban por quien creen que Ajá. disparó y de ahí ya ir. Pero cuánta gente no estuvo ahí, ¿no? Y en el campo militar de concentración en el que estuvo, la ayudó un grande pues, mando del ejército. Y como no tenía ni era estudiante, ni tenía registros de haber estado en ninguna universidad, ni en algún movimiento político, ni había tenido armas, ni nada de eso con lo de la prueba de la parafina, la recluyó en su oficina. Y dice que ahí incluso la escondió, ¿no? Y le daba comida. Sí, sí, y sí, efectivamente, eso fue lo que le salvó la vida, Ujú. porque ella veía y escuchaba todo lo que pasaba ahí. Y dice que sí los formaban y se los echaban a todos. Los torturaban y sí, efectivamente los formaban y los mataban. Y muchos de ellos, antes de que les pasara esto, se metían por la oficina, le pasaban, yo creo por la ventana o por la puerta, papelitos. Señora, avise por favor a mi familiar. Aquí estoy, este es mi número. Sin Entonces número y dirección de los salió familiares. con muchos papelitos que después yo creo que no los pudo entregar por la situación física en la que se encontró. Estuvo una semana, si no es que más, sin poder hablar, muda, de de la impresión. sí, del trauma, ¿no? Ujú. Dice que salió creo que en la madrugada la Sí. metieron a un carro como con 5 mujeres más, ¿no? Que Sí, que también habían también- comprobado que no eran estudiantes y que no Sí. tenían nada que ver. Efectivamente. Las botaron, creo que ahí por donde donde era el cine Cosmos, ¿no? Creo que mencionó Sí, que por ahí sí. las dejaron y les dijeron, bueno, a partir de aquí ya váyanse a sus casas, no saben nada de lo que pasó. No, aquí no pasó nada, ustedes están bien, están sanas Sí, y ya sabemos dónde viven, ya sabemos quiénes son sus familiares, así que aquí nada pasó, que así le dijeron literalmente. sí, sí, sí. Y de ahí creo que pidieron un taxi, ¿no? Creo que pidieron dinero en la calle para... Sí, para poder Ujú. que un taxista las empezara a llevar a sus domicilios. Y cuando llegó mi tía, abrimos la puerta, tocaron, abrimos la ¿Era de puerta. noche o qué? Y era de noche, eran como las 11 de la noche, no esperábamos a nadie a esa hora. Tocamos, abrió la puerta y lo único que hizo mi tía fue desplomarse al piso de frente Ujú. y perdió el conocimiento. O sea, se desmayó. Sí, ¿Y cómo estaba físicamente? ¿No traía golpes ni nada? no, nada. Pero sí, anímicamente perdida. Ujú. Pues todo La- lo que vio, ¿no? Sí, la prueba está que no pudo articular palabra Ujú, en una semana o 2, no recuerdo. ujú. Y después de eso, pues no dijo nada. No. O sea, lo que ella también cuenta es de que, pues el miedo de que, lo que te decía, ¿no? O sea, era Sí. como hoy en día un secuestro, una extorsión. Sí, sí, sí. Pero aquí ya tienes el aparato encima de ti, saben dónde vives, Sí. a dónde vas, cómo te llamas, dónde encontrarte, quién es tu familia. Incluso creo que no Eso quiso está muy salir de la cabrón. casa durante No, muchísimo no, tiempo. no, Rogelio. No, inconcebible. O sea, no podía hablar, no podía pararse, no, como un vegetal Ujú. que vivió su peor experiencia de vida y temerosa de todo. Ujú. Tardó mucho tiempo en recuperarse y en poder volver a salir a la vida, a la normalidad. Y después, ¿cómo les contó a ustedes? Poco a poco y con mucho daño, con mucha... Es que es inaudito, Rogelio, ahorita que lo está tocando, Ujú. ¿cómo es posible meter un tanque de guerra con tantos inocentes? O sea, no hay una equidad, Sí. no hay un equilibrio. ¿Por qué tantos tanques de guerra con gente que iba desarmada y que no tenía la intención de lastimar a nadie? Sí. O sea, es impactante. Ahora que lo veo y que han pasado los años, la imagen que tengo ahí de esa niña que vio eso, ahora lo que comprende mi mente, irracional, Sí, Ujú. sí, es impresionante. Sí. impresionante. O sea, es un... No tiene palabra, no tiene nombre. Hablábamos hace rato como de eventos
de Estado, ¿no? Crímenes de Estado que de repente a personas no les gusta como comentarlo porque sí es una mancha enorme y son cosas muy cabronas. Hace no mucho se dio el segundo informe, tercero de Ayotzinapa, en donde vemos cómo hay... En la semana, ¿no? En la semana, ajá. ¿Y quién está embarrado ahí? Están, Murillo Karam, está Sorochong, está todo el gabinete de Peña Nieto, por ahí está alguien del gobierno de la candidato a... Harfuch. Bueno, yo no iba a decir el nombre. Pues pero... ahí está él por lo menos mencionado. Ya Andrés Manuel salió en la semana como para decir, no, hay que averiguar, ¿no? Y creo que es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando del ejército, de grupos de poder, que todos en el colectivo, pues quién sabe quién sea, ¿no? Pero ya en lo individual sí tendría que haber responsables siempre de quién dio la orden, quién fue quien disparó, y creo que... Y Díaz Ordaz ya todavía vivió hasta hace poco, ¿no? No. Duró muchísimo, ¿o no? Sí, duró mucho. Fue muy longevo. Sí. Y en calma, en su casa. Creo que hasta se fue del país, ¿no? Un tiempo Sí. viviendo en otro lugar. Un ratillo. Y, güey, ¿por qué no pagan? ¿Por qué no están en la cárcel? ¿Cuántos militares no estuvieron haciendo cosas después? A mi mamá también le tocó lo del halconazo. Sí. Grupos paramilitares. Creo que estoy metida en la desgracia por todos lados. Es Ay, parte, no. sí, no, yo siento, no sé, este punto de coyuntura, de quiebre que hubo socialmente, por lo menos en cómo se manejaba el gobierno de ese entonces, que para el mundo era todo bonito, miren, estamos organizando los Juegos Olímpicos, pero en la casa estaba completamente desordenado, creo que todavía picó inevitablemente la década de los 70s, ¿no? Vemos... quiero rescatar como dos películas referidas hacia esos momentos. Una es Rojo Amanecer, que es una película mexicana de una familia en un departamento en donde igual los hijos y otras personas que no tenían nada que ver, y algunos sí, como estudiantes, se refugiaron ahí ante el tiroteo, ¿no? Uh-huh. Y dos es Canoa, esta película que pasó en Puebla de trabajadores de gente de la educación de allá, pero como las comunidades tenían este pavor al comunismo y a las ideas. Linchan a Y linchan a este grupo de personas que iban a escalar la Malinche. Entonces creo que los directores, no recuerdo quién es el de cada uno, creo que uno es Casals y el otro que les dijeron estudiantes y comunistas. Ajá. Y eso era más hasta ahí. que suficiente. Jorge Fons es el del Rojo Amanecer. Rojo Amanecer. Jorge Fons. Y Rojo Amanecer fue en el 1989. Ya tiene un rato. Fíjate cuántos años tuvieron que pasar Sí. para que se alzara la voz. Uh-huh. Y eso, Porque todo, entre comillas, porque sí, hasta hace poco sí. todavía se siguen sacando material audiovisual incluso Sí, que estaba escondido durante muchísimo tiempo. sí, sí. Y Rojo Amanecer fue muy perseguida, fue muy censurada en su momento. En su momento. Aún así, después de tantos años. Entonces, ¿cómo te atreves a preguntarme, o cómo se atreven a preguntarme, que cuál era la comunicación que había? Si todos nos callaron Sí. a fuerza. Uh-huh. Si es aquí, nadie hace nada. ¿Tú sabes Sí. qué pavor es? Tantos años. Y mi última experiencia es ver esa película Rojo Amanecer con el brazo así como lo tengo ahora, lo vuelvo a revivir. Mi tensión está de este lado. Así salí del cine, Mario, Sí, me imagino. porque reviví esos momentos como ahorita los estoy viviendo. Creo que he borrado pasajes importantes de mi vida, pasajes buenos, pero comparado con aún a esa corta edad, no se me olvida. Y yo digo, 2 de octubre no se olvida. Que no se olviden, ¿no? Es importante, como tú dices, no olvidarnos de eso, de muchas matanzas que han existido. El caso de Ayotzinapa también es algo que muy reciente, pero que se tiene que rescatar y se tiene que investigar mucho sobre eso todavía. Y esto, o sea, a lo mejor tú puedes tener diferentes ideologías, ¿sabes? Diferentes ideales y enfoques políticos. Sí. Pero yo creo que no está por nada del mundo justificado ese tipo de matanzas. Y como tú decías, o sea, yo también te comentaba de un historiador, pseudohistoriador, que de repente escuchaba yo su podcast de ultraderecha
Y decía, no, pues incluso él decía, no, Gustavo Díaz Ordaz es el mejor presidente porque logró hacer que el comunismo no se metiera en México. Ajá. O sea, por más que tú seas de derecha, Sí, no sí. puedes justificar ese No. tipo de matanzas, ¿sabes? Sí, claro. Y es porque también es parte de esta otra doctrina imperialista, ¿no? De mi visión es la única que debe de permanecer en el mundo y cualquier otra cosa que se salga de aquí, eres malo para el sistema, ¿no? Y en ese entonces creo que las voces, como las de ahorita, cualquier voz tiene cabida y más cuando es originada por la lucha social, ¿no? Por ver que por lo menos todos tengamos las mismas condiciones de una vivienda, de oportunidades, de derechos, Sí. que eso pues es lo que se supone el gobierno tendría que estar dedicado, ¿no? Sí. Ya todo lo demás es politiquería y son tratos y ajustes de los cuales también debemos de estar completamente al pendiente para que no nos pase esto, ¿no? En Sí. aquella ocasión, imagino yo, ¿no? Sí, si el ejército iba por alguien, iba por los cabecillas o los líderes, ¿no? Pero está el otro lado, el lado del Estado. ¿Quién es el responsable? ¿Quién dio la orden? Incluso el ¿Cómo se mismo gestó Luis todo eso? Echeverría Ujú. estaba bien metido en eso y terminó siendo presidente del Terminó siguiente siendo sexenio, presidente. ¿no? Sí. Fue entre los dos la decisión, ¿eh? Sí. Luis Echeverría, Esa ¿cuál era mal- su Era jefe de gobierno. Jefe de ¿no? gobierno, Bueno, ¿no? Regente, ¿no? de gobernación, Ah, secretario de gobernación. secretario de Gobernación, ok. Y y ve, su premio fue volverlo presidente. Parte de hacia dónde también la política mexicana le tiraba esos tiempos, ¿no? Hacia qué lado del mapa mundial, ¿no? Exacto. No sé si todavía, no, creo que ya hay un poquito más de apertura con otras naciones y eso también Sí. creo que es bueno en Sí. esta época. ¿Por qué? Porque cada vez estamos en un mundo más global, güey, ¿no? O sea, ¿cuántos amigos de otras naciones no tenemos? ¿Cuántos La migración está creciendo muchísimo. el empleo, muchas personas trabajan con personas de otro país desde su propia casa, sí, entonces es un mundo diferente, pero las causas parecen todavía no erradicarse por completo, ¿no? Esta igualdad, esta voz, este derecho que tienen los estudiantes a manifestarse porque algo no les parece dentro de su realidad. Sí. Y cómo es imperdonable que el Estado, con todos los elementos con los que cuenta, medios de comunicación, ejército, policía, hasta la misma salud, nada más por propias decisiones o por propios intereses, logren callar a un país durante tanto tiempo, ¿no? Muy bien. Pues terminamos el programa. ¿Algo que quieras decir, Ma, despedirte? Eso, ya me despedí, Roge. 2 de octubre no se olvida. Ok, Y menos en mi mente. ok. ¿Tú, Master? Yo quiero reconocerle a Gladys por el valor, por este tema de compartirnos su historia y que este espacio sea eso, ¿no? También la parte puntual, en este caso de un caso, de muchos que sucedieron en ese momento de la historia y de muchos que seguramente han ocurrido en otros momentos y no, tratar de no sé, de ser conscientes, Sí. que solamente el colectivo, las voces y el apoyo entre la misma gente, la ciudadanía, el pueblo, como lo quieras llamar, va a ser al menos que no haya este peso enorme del Estado sobre cosas que muchas veces no sabe hacer, Ok. ¿no? Pues nos despedimos, Masters. Esperemos, dices, han ocurrido. Seguramente van a volver a ocurrir porque los gandallas no se acaban. Hay muchos. Pero para eso vamos a estar, ¿no? De pie. Para eso sí. combatir esa lucha. Sí. Le mandamos un saludo a los de la izquierda socialista, Allá, a los compas. que Estamos también han seguido en la lucha de toda esta parte. Larga vida al insurrecto pueblo de México, ¿no, a maestro? huevo, amigo. Revolución. Y amigo. nos vemos en un siguiente podcast. Muchísimas gracias por tu historia y por estar. Por nada. Igual. Nos vemos la siguiente semana, amigos. Cuídense. Chingón. Ahora comienza Radio Vulgar. Por el pinche 1500 y mocos de AM.